Pero por ejemplo, o sea, la mayoría de las figuras que voy a mostrar son del trabajo y se las voy a contar. Esta figura entonces, una primera, muestra la secuencia, ¿no? Entonces estas tres imágenes son del vertimiento de salmones al mar. Estos vertimientos se hicieron del 11 al 26 de marzo, durante 15 días, en el 2016. Entonces después, ustedes seguramente vieron esto muy de cerca y bueno, recuerdan mucho mejor que al menos yo estaba en Santiago. Hubo mortalidades raras en toda la costa de Chiloé, Cucao, Machas, Colchayuyos. Bueno, la gente habla de muchos fenómenos raros y después llegó Greenpeace, por ejemplo, a recoger aves, etc. Y después se generó una tremenda revuelta y la gente acusaba, los chilotes acusaban a la industria y al vertimiento de salmones podridos de haber sido gatillador de la marea roja. Y esta pregunta de por qué hubo una marea roja tan fuerte ese año quedó un poco en suspenso, sin explicación muy clara. Ese año es importante darse cuenta que hubo dos olas de marea roja. De noviembre a marzo había marea roja, estoy hablando de la presencia de Alexandrium catenara, porque a veces, en el fondo, estuvimos conversando antes, hay varios tipos de marea roja. En este caso me refiero a Alexandrium catenara, la microalga fitoplancton que tiene el veneno paralizante. Entonces estaba presente en la zona de Aysén Norte y el sur del mar interior de Chiloé. De diciembre hacia febrero, bueno, en esos meses hubo mortalidades masivas, 40.000 toneladas reportadas, ¿no es cierto? Y por ende, en un proceso que fue muy criticado, se decidió vertir una parte de esa mortalidad en esta zona morada. Comienzos de abril, 10 de abril, hubo una segunda ola de marea roja de catenara que es muy distinta porque empezó como en Cucao y creo que por aquí en Calbuco también se detectó. Usted podría contar también, ¿no? Porque la verdad yo nunca he sabido de primera fuente de... Sí, subo el examen general. Sí, a partir de... ahí tenemos datos como a partir del 13 de abril o algo así, yo creo. Como de los primeros puntos reportados en la zona por acá, Calbuco, y un patrón como agarrando a Chiloé en Tenaza. Parecía partir la marea roja en la zona pacífica y haber entrado por el canal de Chacao, sin llegar al fondo del mar interior, por esta zona y extendiéndose hasta Valdivia. Sí, fue extraño porque cuando se daban esos eventos siempre era en el mar interior. Sí. Nunca se dio en la parte oceánica. Claro. Entonces, para nosotros, para todos los colombianos, fue extraño que se haya dado en la parte oceánica de Chiloé y que haya entrado por el canal de Chacao y después que haya entrado a Calbuco. Y no vino de abajo de la parte, digamos, de mar interior. Claro, eso mucha gente llamó la atención. Y bueno, esta figura muestra por día, del 11 al 26 de marzo, todas las toneladas que se virtieron cada día. Fueron como, creo que 11 barcos. Y de hecho, el día 15 se reportaron oficialmente, este que está en rojo, se reportó fuera de la zona oficial, que la zona oficial era un círculo de, creo que como de 10 kilómetros de radio, pero ese día reportaron que no llegaron y vertieron como por acá. Pero hay gente que dice que vertieron más cerca varias otras veces. Pero bueno, eso son cosas que no están reportadas oficialmente, que se dicen. La primera fue Alexandrium catenara, ¿cierto? ¿Y la segunda ola de marea roja fue de otro tipo de marea roja? Este es Alexandrium catenara, este también. Pero son dos momentos y después lo vamos a ver más. Esto es como un esquema, después tengo datos más... Fueron dos eventos distintos. Fueron dos olas. Ahora hay gente, o sea, la comisión oficial del gobierno, la comisión, o sea, que nombró el gobierno, que llamémosla la comisión Marea Roja, su hipótesis era que fue una continuación, o sea, que la marea roja que está acá se subió y se expandió hasta acá. Y nosotros tendemos a pensar que
no necesariamente es así. También es posible que haya habido otro brote por acá y bueno, que haya pasado algo por acá. Pero eso es lo que vamos a discutir ahora. Pero acá lo que muestro acá es que al 25, en realidad no el 25, sino el 20, creo que 7, 8 de mayo, cuando llegó esta comisión de científicos de la Comisión Marea Roja, ellos vinieron con el barco El Cabo de Hornos, casi un mes después de la crisis, a medir el agua y tratar de esclarecer, ¿no es cierto?, si el vertimiento podía haber causado o gatillado la marea roja. Y ellos midieron y acá, en esta zona, encontraron una mancha de amonio, de NH4. Encontraron aquí un foco importante de amonio que no pudieron explicar. Y también encontraron un foco aquí de amonio en la zona del vertimiento hasta casi 300 metros de profundidad. Y este foco de amonio lo atribuyeron a materia orgánica de salmón descompuesta. Y este foco no lo explicaron, no dijeron de qué era. Y este es superficial, en la zona donde hay fotosíntesis y fitoplancton. Frente al bucao. ¿Cómo? Frente al bucao. Sí, justo frente al bucao. Como todas las plantas en tierra o en mar, necesitan carbono que sacan del CO2 que está en todas partes. Necesitan hidrógeno que está en el agua y de oxígeno que está en todas partes. Y después lo que más necesitan es nitrógeno. Sin nitrógeno no crece ninguna planta, en ninguna parte. Puedes tener todo el agua, el sol y que quieras. Es abono. Es igual, o sea, el amonio es abono igual que los abonos que uno pone en los campos. Son nitrogenados, son ureas, son formas de amonio. Entonces, tener amonio es tener abono para fitoplancton. Realmente es realmente así de simple. O sea, y también hay muchos estudios que muestran cómo eso puede ser absorbido por el organismo. Entonces, en el fondo, la pregunta que nosotros abordamos en este trabajo es un poco la misma que la Comisión de Marea Roja se suponía que iba a contestar, pero que en nuestra opinión contestó mal. La pregunta que hacemos nosotros es: ¿será posible que esta contaminación, estas 5.000 toneladas de materia orgánica, pudieran haber sido arrastradas por corrientes de alguna forma hacia la costa y haber sido como abono para este brote, que fue muy fuerte? Esa es la pregunta. Esto es el mapeo de la presencia de Alexandrium catenella. Y es un mapa que esta figura la hicimos nosotros, con datos de IFOP, que están en Puerto Montt. El grupo, son un grupo de investigadores del IFOP, o sea, el Instituto de Fomento Pesquero, que son datos públicos. Entonces uno les pide y te dan los datos. Y lo que muestran los puntos de color son la concentración de Alexandrium catenella en escala logarítmica, que son como más o menos que cada vez que cambias de un color tienes como prácticamente, creo que 2 o 3 veces más. O sea, en el paper tienen los detalles si quieren, pero la idea es que de azul marino no hay nada. Luego, azul, verde, empieza a ver un poco. Cuando se pone amarillo naranja es más, ya está presente. Y ya cuando vamos hacia el rojo, marrón y violeta, está agudo, muy presente. Entonces, aquí en febrero, marzo, había presencia, como les dije, una especie de primera ola veraniega. Había catenella en toda la zona IC y como hasta las islas Desertores, en la parte mar interior de Chiloé, pero parte sur. Y a fines de marzo, en realidad, como se dan cuenta, si comparan esto y esto, se dan cuenta que aquí estaba retrocediendo. Todo esto que estaba aquí presente ya se ponía más azul marino. A fines de marzo, el vertimiento terminó el 26 de marzo y de repente, a partir de 8 de abril, aquí en Cucao, naranjo, 13 de abril, yo creo que eso puede ser Chacao, sí, puede ser Chacao,
se midió muy fuerte acá. De hecho, hay datos de otro paper en que miden súper, el punto más fuerte fue como en Chacao. Y después, a partir de en los días 19, 21, 18 de abril, se mide muy fuerte en toda esta costa Pacífico, entrando acá por el canal de Chacao y como esta zona sur de la isla, como en Tenaza. ¿Sí? Y esto dura, en mayo se mide todavía acá en, no sé si esto es Osorno, bueno, Bahía Mansa, ese es el nombre, Sí, Bahía Mansa, súper fuerte. Se fijan que los puntos aquí llegan a rojo oscuro, como que en lo de antes era escaso tener tanta intensidad, o sea, fue muy intenso. Duró, bueno, 3 semanas y después se desvanece, ya mitad de mayo ya estamos casi limpios. Si uno se pregunta, hay una contaminación en un punto, es posible que se encuentre más tarde en otro punto. ¿Qué es lo que debiéramos analizar? ¿Cuál sería la respuesta? En el mar. La ruta que tienen las corrientes para ir la ola, la marea, marea, las mareas, las trayectorias, bueno, el movimiento, como físico, ¿no es cierto? la masa de agua. La primera pregunta, ¿es verdad lo que ustedes dicen de los barcos, de la red? O sea, creo que son cosas que se levantan y se necesitan estudiar. Pero nosotros miramos sobre todo la corriente. ¿Una pregunta? Hay un cambio de color en la masa que arrastra la contaminación. La verdad no hemos tenido muchas fotos. Nosotros pudimos apreciar el nombre. ¿Ah, sí? Sí, un color marrón. Marrón. Aquí, en la zona de Tabón. En todo caso, existe una herramienta que son datos satelitales y estos datos son gratuitos, están disponibles a cualquiera que haga un pedido formal a estos institutos, son datos que están disponibles a todo el mundo. Estos datos son de altimetría. El satélite es un satélite que mide la altura del mar. Aquí se ve la escala y lo que es muy visible acá es que aquí tenemos una especie como una especie de agujero en el agua. O sea, ¿cómo decir? Esta zona está más baja. Se fijan, del azul al amarillo es como de 0,4 a 0,5, son como 10, 15 centímetros, una especie de zona de agujero en medio, muy grande, como 100 kilómetros de ancho. Y esto significa que el agua está girando, porque en el mar hay como dos tipos de corrientes, están las que se llaman geostróficas, que son por definición el equilibrio de las fuerzas de presión, de los gradientes de presión que también se comentan, y de la fuerza de Coriolis, que es una fuerza debida a la rotación de la Tierra. También está la fuerza que ponen los vientos por encima, pero este movimiento geostrófico es el equilibrio, digamos, sin viento, por decirlo de una manera simple, y es el movimiento del agua en superficie. Entonces, si uno sabe la superficie, qué forma tiene la superficie del mar, uno puede saber cómo está moviéndose. Y entonces se deducen estas flechas. Aquí este es el promedio mensual de marzo, en que se nota que hay sobre todo una corriente fuerte hacia el norte, aquí. Y en la zona de vertimiento, bueno, es un poco complicado, no hay gran cosa. Pero en abril lo que hay muy fuerte es este remolino, ¿no es cierto? Un remolino que está entre la isla de Chiloé y el punto de vertimiento. Ese remolino es súper llamativo para nosotros, porque claramente genera la posibilidad de tener trayectorias que hagan como así y que traigan la contaminación hacia la zona del Chacao, del Pucao, toda esta zona donde partió la cuestión. Y ellos mostraron como todos los meses de distintos años. Eso te iba a preguntar, que aparece siempre en abril, ese remolino se va cambiando. No, va cambiando, pero vamos a ver después y vamos a ver que hay remolinos. Yo también, en verdad, para este trabajo conversamos con muchos científicos pidiendo como opinión y todo, y la verdad es que remolinos hay todo el tiempo. Si el océano todo el tiempo se está moviendo, es medio caótico y de repente hay remolinos en un sentido, en otro, pero no es nada, no es como extraordinario.
para nada. Y después pero igual es un remolino fuerte, bien marcado y justo entre medio. Sí. Hay veces que se forman hoyos. Bueno, si hay un remolino muy fuerte, genera un hoyo, ¿cierto? Pero uno no lo puede ver, son 10 centímetros en 100 kilómetros. Como muy... Pero el satélite lo ve. El satélite ve el mar moviéndose. Ahí tengo una duda. Tenemos nosotros 3 fotos satelitales de un mismo lugar en 3 meses distintos, ¿cierto? No son exactamente 3 fotos, porque el satélite va pasando como varias veces. Creo que es Dijiste una que era vez- promedio Sí, por mes. son promedio, pero son varias fotos en cada imagen, son varias fotos que Son varias fotos que hicieron como un resumen del mes de cómo estuvieron las amplitudes de marea. Sí. Ya, entonces... O sea, no, la corriente geostrófica, sí, pero el promedio mensual de esa... Entonces, en relación a los colores, por ejemplo, en la primera imagen, cuando tenemos en la esquina superior izquierda tenemos rojo, ¿cierto? Sí. ¿Qué nos estaría indicando que en ese sector tenemos más corriente? No, el color da la altura del mar. O sea, significa que está como La altura. la altura. O sea, Hacia abajo. no, La columna de agua, ¿no? Es que no es columna de agua. es la altura. A ver, ¿Esto es batimetrías o es superficial? No, son 0,6 metros. Claro, entonces la amplitud de marea. No es marea. No es marea. De hecho, esto es promedio mensual. Hay marea alta y baja todos los días. Esto no es marea. Debe ser la profundidad donde se provoca la marea. Pero eso, por ejemplo, yo lo que no entendí la parte azul es porque o sea, es como que lo otro, ya lo que entiendo yo, es como que lo otro hay más profundidad, ¿cierto? Y en la parte azul hay menos profundidad. No es más profunda. En la superficie del agua hay una buena analogía es una taza de café. Si tú tomas una taza de café o de té que no se está moviendo, de té, mejor de té. Si es una taza de té que no se está moviendo, la superficie está plana. Sí, Claro. Entonces, si tú le das vuelta con una cuchara, se sube como a los bordes y la superficie estaría como con una especie de hoyo en el medio. ¿Se entiende? Es como las olas, hermano. No son olas, no son olas. Es como, es el equilibrio entre, bueno, en la taza de café sería la fuerza centrífuga, Que que es la misma que cuando uno está en una curva en un auto te tira para afuera, cuando estás girando el café lo tira para afuera. Pero en este caso no es una fuerza centrífuga, pero algo es parecido, se llama fuerza de Coriolis. Por el... La fuerza de Coriolis es cuando estás, por ejemplo, en un columpio que está rotando. Imagina un disco y está rotando, y están todos los niños así rotando, ¿cierto? Y te pones al medio, estás rotando, y agarras una pelota de tenis y la tratas de tirar así, en una línea recta, pero está toda la cuestión rotando. La tiras así y la pelota va a ser como Una curva. si tú la miras, va a ser como, o sea, va a ser como así. Como una espiral así. Si tú la miras desde arriba del columpio, la pelota va recto. Pero, Ahí es porque está el remolino. pero como está rotando el columpio, en analogía con el planeta, nuestro planeta está rotando. Si el planeta es la Sí, es misma, cierto, eso es cierto. si tú estás dentro del columpio, tú vas a ver tu pelota de tenis que hace así. Es desviada hacia. Entonces, en el hemisferio sur, cuando una masa de agua tiene una velocidad hacia el ecuador, es como irse hacia afuera del columpio y es desviada hacia el oeste. Y el hemisferio norte se llama fuerza de Coriolis. El agua que va hacia así iría hacia afuera. Pero como está el hoyo, se equilibra y sigue dando la vuelta del agujero. Como, por decirlo de una manera... ¿Mm? Es un remolino. Este es el remolino. Por favor, escuchen. Antonio. Bueno, háganle caso a Antonio,
que dijo que aquí está el remolino, entonces, bueno, no, pero bueno, este tema de la fuerza de Coriolis, pero realmente, si no hubiera remolino, el agua aquí, en el fondo estaría al mismo nivel que acá, pero como hay el remolino, está como más abajo y esto está más arriba y aquí está más arriba todavía. Pero es una diferencia solamente de 10 o 15 centímetros. Pero el satélite que está lejos puede ver eso, Está en el mandando... espacio. Así es, porque este remolino después va a explicar todo lo que vamos a ver después, tiene que ver con este remolino y además el informe de la Comisión Marea Roja omitió ver este remolino. Sin embargo, Disculpa, ¿qué es lo que estás diciendo el informe con? Comisión Marea Roja, porque cuando hubo la crisis, yo no me acuerdo, de la Academia de Ciencias. el Ministerio de Economía le pidió a la Academia de Ciencias, como estaba el estallido súper fuerte, el Ministerio le pidió a la Academia y... ¿Te puedo hacer una acotación? Sí, creo que... Bueno, ese comité fue un petitorio, fue parte del petitorio, el petitorio de 14 puntos que hizo la mesa de Chiloé, que se firmó en Castro y que lo firmaron casi todas las agrupaciones. Entonces, en un conversatorio igual como esto, en que estaban muchos ciudadanos, los pescadores, recolectores, etcétera, etcétera, y fue cuando se produjo la segunda mortalidad, que ocurrió el 6 de mayo, porque la primera mortalidad de todos los recursos costeros ocurrió en la última semana de abril, en Chiloé. Entonces, cuando ocurrió eso, en ese conversatorio, igual que este, se pidió la creación de un comité técnico científico basado en Chiloé. Y lo puedo afirmar porque el que redactó ese punto fui yo. Entonces, y quedó como en el punto 13 del petitorio de 14 puntos que hizo todas las comunas de Chiloé y que se firmó en Castro. La especialidad de ellos era más bien hacia la oceanografía biológica o incluso la biología molecular, cosas de microscopio, digamos, no cosas de satélite en realidad. Ninguno de ellos era muy experto en imágenes satelitales, ni en corrientes, ni en remolinos, ni en cosas así. Y en Chile sí hay científicos expertos de corrientes, remolinos y altimetría y todas estas cosas, de los cuales de hecho nuestros colaboradores franceses, Vera y Pierre, ellos trabajaron con esos científicos chilenos, pero esos científicos chilenos que podrían haber explicado esto no fueron invitados a participar en este informe. Pero estos son la misma altimetría y imágenes de corriente, pero por periodos de 6 días. Porque uno, en el fondo, uno siempre puede como promediar y hacer como, bueno. Y entonces en este más como detallado se nota que a partir de fines de marzo empieza a aparecer este como especie de agujero azul, o sea, este como hoyo, y la estructura, se fija que la flecha aquí va hacia abajo y la de aquí va hacia arriba. Así que aquí ya tenemos un comienzo del remolino. Y aquí, primero 6 de abril, tenemos el remolino, y aquí se pone cada vez más fuerte, y después viaja como hacia el sur, y se separa en como dos remolinos acá. Bueno, eso es como para ver más la dinámica. ¿Y la flecha, mientras más grande, es como mayor la intensidad? Sí. Aquí hay una escala como 0,1 metro por segundo cuando tiene este tamaño. 0,1 metro por segundo son, viste, en una hora hay 3600, son 3600 segundos, por lo cual son 360 metros, y 24 por 360 metros son como 6, 7 kilómetros por día. O sea, por ejemplo, estas flechas serían de 10 kilómetros por día. O sea, esto también tiene que ver con los vientos que van empujando la superficie del océano. Y ahí vamos a ver también qué pasa con eso.
Estos son los vientos día por día. También son datos satelitales que uno puede ir a buscar. Hay muchos tipos de datos y ahí uno tiene que escoger bien. Y como yo, por ejemplo, era la primera vez que usaba este tipo de datos, entonces lo que hice fue conversar con Bea, con Pierre, decirles cuáles son los buenos datos. Y ahí uno, bueno, puede ver los vientos. Aquí el color dice la velocidad del viento, hasta como 10 metros por segundo. Y lo que muestra esto día por día, ¿se acuerdan que el último día del vertimiento era el 26 de marzo? Entonces aquí lo que uno ve es que hasta el último día era como viento hacia el norte, flechas viento sur, y 27 viento norte. Noroeste. Bueno, fueron como 4 días de viento norte. Es decir que, bueno, eso lo vamos a entender después, pero en el fondo, bueno, se genera un cambio y después de nuevo sur, y después norte muy fuerte, rojo, después sur, bueno, estaba mezclado. Sigamos al siguiente. Ahora, por ejemplo, para tener una visión más completa, nosotros agarramos este pedazo de mar, este rectángulo, y promediamos el viento en este rectángulo y miramos día por día. La flecha aquí muestra la orientación del viento. Y aquí esto es todo febrero, marzo, esto es el periodo de vertimiento y después, esto es después del vertimiento. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Que en marzo, por ejemplo, era viento sur, o sea, muy constante y bastante fuerte. Por eso el agua se movía hacia el norte. Pero justo cuando terminó el vertimiento, hubo este episodio de viento norte y después va como cambiando. Pero esto explica que la corriente en el fondo cambia justo al final del vertimiento, cambia el patrón de viento y cambian las corrientes. Y tal vez por eso aparece el remolino. Son imágenes de la temperatura del agua. Entonces, la superficial. Sí, superficial. Seamos precisos. No, en serio. La temperatura del satélite mide la temperatura de la superficie del agua. Y entonces, color rojo como 17 grados y color azul, por ejemplo, cerca de la costa aquí, 12, 13 grados. El agua cerca de la costa está como 4 o 5 grados más fría que el agua fuera. ¿Y por qué esto? Por el famoso fenómeno de surgencia. El fenómeno de surgencia, que es muy importante en toda la corriente Humboldt, que va desde aquí, más o menos, hasta el norte de Perú, hasta Ecuador. Es una corriente que es por viento sur, paralelo a la costa, y por causa de la fuerza de Coriolis que hablamos antes, el viento cuando empuja el agua hacia el norte, el agua se desvía hacia afuera. Pero imagínense una taza de café con la crema encima y el agua superficial es empujada hacia afuera, lo que genera que es necesario que haya agua más profunda que venga a reemplazar esta agua superficial. Entonces, en esta costa, eso es la surgencia. Agua más profunda, más fría, que trae muchos minerales del fondo del océano, que vienen surgiendo en la costa, y esto genera mucha nutrientes para las algas, para el plancton, y esto hace que toda la costa de Chile y Perú es un sistema de surgencia muy conocido, muy productivo, porque hay todos estos nutrientes, estos minerales que vienen del fondo y que hacen que haya mucho crecimiento de algas y fitoplancton, zooplancton, peces, bueno. Entonces lo que tenemos en marzo es un patrón muy claro de surgencia, con agua fría en el borde y agua caliente con una transición muy clara, muy fuerte. Pero a partir de fines de marzo, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que círculo rojo. Sí, ¿y qué es lo que hay dentro del círculo rojo? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Empieza a subir la temperatura? Sí. Ya no sé qué hacer. Hay
aquí sigue estando, bueno, claramente, ojo que estamos a fines del verano, ¿cierto? El agua debería estar enfriándose, pero ¿cómo está aquí? Azul, azul profundo, ¿no? ¿Y Sí. cómo se pone acá? Celeste. Celeste. ¿Y cómo está acá? Verde. Amarillo. Entre verde, amarillo y celeste. Pero aquí tenemos como una lengua de agua caliente. ¿Y qué tenemos acá? También una lengua. Pero fíjense que está superpuesto en las corrientes del remolino. Se fijan que esta lengua y esta están justo en la zona donde el remolino se desvía hacia el este, hacia la costa. O sea, lo que muestra esto, y miren acá, aquí tenemos toda esta zona que está invadida de agua caliente, que viene de afuera. El agua caliente estaba lejos del... Es decir, que estas imágenes de temperatura son una evidencia de que hubo agua de mar afuera, más caliente, que vino hacia la costa. ¿Y de dónde viene esa agua? Justo de la zona cerca de donde está el vertimiento. En los días, ¿en qué días? En el final. O sea, ¿se dan cuenta bueno. Coincide justo con el 27 de abril. Además, 27 de En abril. la primera vacación en cuidados. Claro, y después, Siete. o sea, tenemos un escenario, digamos, que es bastante como... Son elementos que nos hacen pensar que es muy probable que había materia de esa zona que vino hacia la costa, ¿cierto? Y afectan también la temperatura de los ríos, que vienen con una temperatura menor. Sí. Efectivamente, se nota que está más frío el mar interior y supongo que la razón principal es eso. Todo esto que estoy mostrando no tiene que ver con mareas, con marea alta, marea baja. Eso es Esto, claro, esto es promedio de 6 días, digamos. La marea en estos 6 días sube, baja, pero igual el océano va haciendo el remolino y eso. Pues sube y baja. Sí, la marea sube y después baja. Y Es como si hubiera un niño en una parte y otro en la otra parte. sí, como un columpio, ¿no? Pero algo así. Disculpa, Sí. ¿eso sería anormal, por ejemplo, pensar de que la temperatura superficial, justamente que tú mencionaste que ya estábamos entrando otoño e invierno, sea mayor la temperatura? ¿Siempre puede ocurrir eso? ¿Es normal que ocurra siempre? ¿Qué cosa? Que ocurra de que justamente en otoño, que ya comienzo de otoño, invierno, suba la temperatura superficial de las costas, como se aprecia ahí. Pues normalmente no, o sea, normalmente va bajando, pero en este caso, y lo vamos, de hecho podemos pasar al gráfico siguiente, porque este gráfico muestra la temperatura T1, es la que en estos píxeles, o sea, lo que aquí hicimos es agarrar una distancia de la costa creo que entre 15 y 30 kilómetros, y aquí hay una zona de temperatura T2 entre, no me acuerdo, 120 y 160 kilómetros, más o menos. Va a tener 2 pedazos de mar y vamos a calcular la temperatura como todos los días y vamos a ver cómo evolucionó, y esto es todo el año 2016. La T1 es la de abajo y la T2 es la de arriba, la de mar afuera. Se fija que siempre la de mar afuera es más caliente. Y en el periodo de vertimiento de este periodo, la diferencia entre las dos curvas es esta curva azul, que es delta T. Y la diferencia llega hasta 3,5 grados en el mes de marzo, más o menos. Pero por ejemplo, si te fijas, la temperatura 1, que es la costera, durante el vertimiento estaba más fría que el promedio. Se habló mucho de que era el Niño, que las aguas estaban calientes, pero en la costa de Chiloé el agua está más fría, casi 1 grado más fría que los otros años, cerca de la costa. Pero cuando termina el vertimiento, aquí sube la temperatura. Normalmente es un momento del año en que la temperatura va bajando de a poco,
pero en este momento sube. Y sube porque se genera esta llegada de agua caliente de afuera. ¿Se fijan? Eso es lo que muestra esta figura. En el fondo la idea es que la surgencia dejó de ser cuando en ese momento del tiempo. En escala logarítmica, cuando más rojo, más clorofila. Esto significa que hay mucha... A ver, la clorofila mide la cantidad de algas, sin distinguir entre Alexandrium catenella o otras. Lo que se puede observar es que en los meses de marzo hay mucha clorofila, en el mes de marzo, probablemente porque hay mucha surgencia, entonces hay muchos nutrientes, ¿no es cierto? Y a partir de fines de marzo hay mucho menos clorofila porque ya no está llegando agua fría del fondo del mar, sino que tenemos agua caliente que está avanzando y eso no trae más nutrientes. Aparte si trae salmones descompuestos, por supuesto. Pero bueno, y aquí en fines de abril tenemos bastante clorofila que podría tener algo que ver con la marea roja, pero solo sabemos que es clorofila. Es una hipótesis posible. No podemos estar súper seguros, pero es como una hipótesis muy válida. Y vamos a ver otros elementos que... ¿Disculpa? ¿Sí? Bueno, en Europa ya igual se nota como cierto, o sea, la proliferación de estas algas se mantiene en ciertos puntos. Pero temperatura y clorofila son distintos. Por ejemplo, cuando hay surgencia, aquí está frío y con mucha clorofila. Ahora, la clorofila, pero esto es por la surgencia, los nutrientes que vienen del fondo del océano. Ahora, la clorofila que hay en esta parte, la verdad yo creo que es un poco más... Aquí es distinto porque está, como mencionaba Pascal. Pascal, Sí, como mencionaba Pascal, aquí hay aportes de... Es importante el aporte de los ríos, el río Puelo, el Cerro de Roncaví está en el... Cerro de Roncaví, son agua distinta, agua dulce con otro tipo de... Aparte de acá llueve harto, llueve bastante, entonces Sí. la caída de... Entonces es como fenómenos que, o sea... Que podría ser esto natural del lugar, en la cantidad de clorofila y de temperatura. Sí, claro, pues sí. Tratamos de saber qué pasó con el vertimiento. Y esto del mar adentro, igual la marea roja parece que entró desde el Pacífico, entonces nos enfocamos más en eso. Pero en el mar interior hay, o sea, aquí en esta zona también, claro, están las salmoneras operando. Pueden haber más factores, o sea, pueden haber muchas contaminaciones también. Hay muchas. De hecho, aquí hubo empresas que fueron condenadas por dejar salmones más de 3 semanas muertos en jaulas, pero cientos de toneladas muertos. Entonces, contaminación acá es otra cosa, o sea, es como más complejo, más fácil. En el Pacífico, tener una contaminación masiva es más, digamos, más extraño. Bueno, y el canal del Chacao es complicado también porque por la marea es súper fuerte en el canal del Chacao. Yo tengo entendido que alcanza como 3-4 metros por segundo. Es decir, que en las 6 horas de subida, son 6 horas, ¿no? Que sube. Son como 15 kilómetros por hora de velocidad del mar. Eso por 6 horas, o sea, nosotros calculamos esto incluso en el trabajo, digamos, en el paper. El canal del Chacao, cada día la marea hace esto, o sea, tú tienes algo aquí, se mueve 30 kilómetros para adentro, 30 kilómetros para afuera, o sea, el canal del Chacao conecta el océano y seguramente hay remolinos, el agua que sale afuera hace remolinos seguramente, después vuelve a ser chupada hacia adentro, entonces es muy posible, digamos, pensar que si hubo marea roja por aquí, de repente se chupa y entra. Y tal vez, posiblemente, se encuentra o sea, eso es una hipótesis un poquito mía que ni siquiera pusimos en el paper, pero como aquí también hubo mucha mortalidad y quién sabe cuánto se virtió, salmones, pero aquí en la zona Calbuco, Parua,
puede haber habido vertimientos ilegales y capaz que la marea roja entrando acá se encuentra también con mucho amonio y por eso aquí hubo valores súper fuertes de los datos de IFOC. Sí, ¿Querías ver de nuevo? Sí, la que estaba atrás. Después, ya, y después vamos No, la madre. ¿Más adentro? Ahí, la clorofila. Este era para ver la cantidad de clorofila en la época donde se detectó afuera. Cucao fue 8 en los datos de IFOC, ¿Sí? porque también ahí están, hay otro instituto que no nos quisieron compartir los datos. Hay más datos, pero son privados. IFOC, Cucao 8 de abril, es decir, en esta zona. 8 de abril, Cucao, después creo que era por Pagua era como 13 de abril, después 19 de abril, es como este periodo. Pero, por ejemplo, esto puede tener que ver. Sí, porque iba aumentando, después aumentaría y ya desaparece más. Pero ojo que la clorofila realmente es difícil sacar conclusiones porque son todos los bichos, todo el fitoplancton. Están los buenos, los malos, no podemos decir esto es marea roja, puede ser diatomeas, puede ser. Ojo con la clorofila, uno tiene ganas porque cree que está viendo no sabe qué organismo está viendo. Ahora viene la parte en que nosotros lo que hicimos es hacer simulaciones de transporte para ver dónde la contaminación puede haber sido transportada, no solo con hipótesis, algo más cuantitativo. Entonces lo que hicimos fue utilizar un modelo oceánico que se llama Mercator, que es más o menos europeo, no lo hicimos nosotros. También estos son datos de corriente superficial, pero es un modelo completo, es un modelo que incorpora toda la información disponible sobre el océano, de altimetría, viento, temperatura. Es igual que los modelos de meteorología que integran todas las informaciones y que hacen incluso un pronóstico a 15 días. Creo que hace hasta 15 días. Y entonces uno puede pedirle el modelo de tal fecha a tal fecha. Entonces nosotros le pedimos también gratuitamente marzo, abril, mayo, estos meses, y todos los días nos dice la corriente. Se fija que es diferente la corriente de antes, es como más sensible, se mueve día por día, reacciona a los vientos, porque este modelo sí incorpora los vientos, ¿no es cierto? Y entonces aquí se ve día por día y aquí se ve mes por mes, y se ve que en abril, en este modelo también tenemos este patrón como de remolino, ¿cierto? Bueno, y después lo que hacemos nosotros es hacer estas simulaciones, que son como espaguetis, en que ponemos partículas virtuales como contaminación en varios puntos que están cerca de la zona o dentro de la zona de vertimiento oficial, y dejamos que el modelo las propague así. Cada una de ellas creo que son 9, por eso tenemos 9 espaguetis, y cada figura corresponde a un día de vertimiento del 11 al 26. Entonces lo que se nota es que en los primeros días de vertimiento, con esta simulación, la contaminación se va hacia el norte, esencialmente, se va hacia el norte. Bueno, a veces hace algo curioso como acá. La simulación va del día 0 hasta el día final, que siempre es el 5 de mayo. Si tenemos, por ejemplo, 11 de marzo, abril, 5 de mayo. Ahora lo que ocurre con los últimos días de vertimiento, a partir de acá y de acá, es que empiezan a haber trayectorias que son atrapadas por el remolino y que van hacia la costa. Y nosotros distinguimos dos tipos de trayectorias hacia la costa, algunas que van directamente hacia la costa y empiezan a ir hacia el sur, tipo A,
y algunas trayectorias que van casi a la costa, pero van más al norte y después se desvían y después van bajando. Esas son las de tipo B. Acuérdense de los dos tipos. Pero bueno, esto ya es como el elemento importante de análisis. Ahora, por ejemplo, fue muy llamativo, no sé si se acuerdan de eso, pero cuando la comisión oficial de gobierno, la comisión María Roja, zarpó por aquí con el barco, realizó 3 transectos con el barco, partiendo del 26 de mayo hasta el 29, y muestrearon el océano en distintos lugares, como lo contaba antes, y encontraron, medían un poco de todo en distintas profundidades: amonio, nitrato, fósforo, o sea, muchas propiedades en distintos muestreos. Y resulta que encontraron 2 focos de amonio. Uno en este transecto lo encontraron aquí en la superficie. Esto es profundidad de 0 a 300 metros, y esto es el transecto como a lo largo así. Y lo encontraron en la estación S9, que es frente a Cucao. Y esto es una concentración de amonio de más de 1 micromolar, cuando la concentración normal es menos de 0,1, es decir, es una concentración muy anormal. Y es superficial, es como a menos de 30 metros. Y aquí, en el punto S8, que está acá, se encuentra toda esta columna de amonio en concentraciones más bajas, como 0,3, pero hasta el fondo. Entonces, también de hecho encontraron también una acá, en el S15, que en verdad, entre S15, bueno, está como bastante, está como en la entrada del seno del Roncaví, y aquí hay una mancha también. Pero aquí, como decir, aquí pueden haber hay más ciudades, hay agricultura, hay ciudades, o sea, hay muchos más humanos y actividades y instalaciones salmoneras que están ahí, que pueden causar esto directamente. Mientras que en Cucao no hay nada. No hay ciudades, no hay agricultura, o sea, hay muy poco. Para tener una concentración de amonio se necesita materia orgánica fresca, en descomposición. De todas maneras, nosotros claramente no vamos a explicar, no explicamos todo muy lejos, van a quedar muchas cosas por explicar, y el problema es que hubo muy poco muestreo. De todas maneras, todo esto va a quedar seguramente con bastantes interrogantes, pero es posible que haya más avances que se hagan en los próximos meses y años. Bueno, hay un trabajo que se hizo en la Universidad, creo, de Puerto Montt, no me acuerdo cuál, pero que explicaba que que probablemente las machas comiendo catenela, comiendo el veneno paralizante, no morían, pero se paralizaban. Entonces por eso como que varaban y después, quedando varadas, murieron. Era como una explicación que se proponía. Pero bueno, en todo caso, esto es después de la mortalidad de las machas. Esto se encuentra a fines de mayo. La pregunta, ¿cómo pudo llegar esa mancha de amonio ahí? El informe de Comisión María Roja no dijo que esta mancha de acá era por el vertimiento de salmones, y esta de acá no dio explicación. En todo caso, nosotros utilizamos el modelamiento de simulación, y el resultado es este. Lo que hicimos es una simulación hacia el pasado, que se puede simplemente revertir la cosa. Entonces pusimos con cosas, o sea, partículas en todos estos puntos donde se encontró el amonio, y hacemos la simulación del 28 de mayo yendo hacia el pasado, hasta el 18 de marzo, en 2 profundidades, 2 metros y 6 metros, por ver, por testear. Y en 2 metros, ¿qué es lo que observamos? Que todos estos puntos
en el fondo lo que están haciendo es tomar trayectorias de tipo B, la que puse de tipo B. En el fondo, o sea, se van hacia el pasado, se van hacia el norte, bien arriba, se devuelven y aquí como que toman el remolino y se encuentran el 18 de marzo por aquí. 18 de marzo, es decir que aquí, por acá, son como, fijándose en los colores, serían como 10 días antes, o sea, justo al final del vertimiento, 26 de marzo, están justo al lado del punto de vertimiento. Entonces, esto en todo caso es claramente un elemento que dice que es totalmente posible que esa mancha de amonio venía del vertimiento. Es súper posible, es muy posible. Además, lo que encontraron de amonio nosotros podemos estimar, por ejemplo, suponiendo una mancha de 20 kilómetros por 10 kilómetros por 10 metros de profundidad, que es más o menos lo que ellos más o menos plotean. Con esas concentraciones equivaldría a 29 toneladas de amonio, lo que corresponde a un 15% de todo el amonio que genera las 5.000 toneladas de salmón descompuesto. Porque el salmón contiene 3% de nitrógeno en su carga. Bueno, eso en punto, que nos hace nosotros pensar, nos hace como pensar que es bastante probable que la contaminación en parte flotaba también. Eso dice que, por ejemplo, hubo gente que dijo que la contaminación se hundía. Pero nadie mostró ninguna foto o video. ¿Ustedes vieron alguna foto o video, alguna evidencia de que la contaminación se hundía? Nosotros nunca. Todo superficial. Bueno, ¿Ustedes vieron? Sí. el mapa hubo Picoroco y Piure. Picoroco y Piure. También. Eso de contorno. Ahora las mortalidades de estos organismos y los otros también como, o sea, podrían estar relacionados no necesariamente a la marea roja, también podrían estar relacionados con los productos químicos del ensilado, ¿no es cierto? Cuando hay mortalidades le ponen, ¿cuál producto Pedro sabes? Se coloca 30% formalina o ácido acético también, depende del producto. Hay varias empresas pero el ensilado es más o menos un 30% y más azul de metileno. ¿Y eso para qué? ¿Para acelerar la descomposición? Sí, para acelerarla. Y también el azul de metileno también se le coloca para que quede marcado y pueda ser, digamos, se evite la venta clandestina de la mortalidad. La cantidad depende de la densidad de lo que se quiera componer, ¿cierto? En promedio es más o menos un 30% de ácido fórmico, ácido acético y azul de metileno. O sea, de 5.000 toneladas sería el 30%. De sí. Bueno, eso fue lo que se vertió, porque la mortalidad alcanzó a los 40.000 toneladas. Hay que ver que también se vertió lo que no se contó. Lo que se vertió acá en la orilla que no se contó, que supuestamente los pescadores, o sea, había imágenes de vertimiento cerca de la costa. Preguntarse por qué la Comisión de Marea Roja no analizó las corrientes. Al final, la conclusión nuestra de nuestro trabajo es que, como dice el título de nuestro trabajo, es posible que parte del vertimiento pudiera haber sido arrastrado a la costa y haber sido como abono para la marea roja. Ahora, ¿por qué la Comisión de Marea Roja solamente mostró esta figura? Son 80 páginas y solamente tienen esta figura de corrientes, de altimetría espacial. Y de hecho ni siquiera muestran la altimetría, aquí muestran la temperatura del mar y las flechas son de corriente. Pero esto es del 13 al 20 de marzo. El vertimiento fue hasta el 26 de marzo. Y se acuerdan que el remolino aparece a partir de fines de marzo. Entonces, esto es como para mostrar, o sea, cuando hicieron ese trabajo ellos podían analizar las corrientes, porque lo hicieron un poquito, pero no lo hicieron más que eso. Si lo hubieran hecho más allá, habrían visto el remolino.
Por ejemplo, este trabajo, alguien preguntaba qué tan frecuentes eran los remolinos. Este trabajo es un artículo que salió hace el 2019, una colaboración entre investigadores de Oregon en Estados Unidos y chilenos. Y, por ejemplo, en esta figura muestran las corrientes geostróficas en varios meses de varios años. Y en abril de 2016 ven muy claramente el mismo remolino que nosotros, es igual. Y también hay otros remolinos en otros meses, por ejemplo aquí en enero hay un remolino, aquí hay otro. Es decir, es algo como relativamente normal para los oceanógrafos ver los remolinos. O sea, bueno, ¿por qué la comisión no vio el remolino? Buena pregunta. La industria de salmonicultura tiene muchos impactos al medio ambiente que son conocidos, son súper conocidos. Esta figura, por ejemplo, es de un paper, que no, de hecho se me olvidó la referencia, pero creo que es del 2008. Y lo que muestra esta figura es que cuando uno está criando salmónidos y le está dando de comer, en la comida hay nitrógeno y fósforo, que son los como minerales más importantes para el crecimiento de las plantas. Tenemos 10% del nitrógeno que termina en los excrementos y en los restos de comida al fondo, y un 54% que se va al agua por la urea, por la orina y, bueno, esencialmente yo creo la orina. Esto significa 64% en total del nitrógeno que se aporta en la comida termina en el ecosistema. Y para el fósforo es 67%, es decir, 2/3 del nitrógeno y del fósforo que se está aportando en el alimento queda en el ecosistema. Y esto es equivalente, es completamente equivalente a tener, o sea, si consideramos los 800.000 toneladas de salmones que se producen en Chile, en esta zona, Aysén y el resto, equivale a tener entre 10 y 12 millones de personas que estarían dejando haciendo sus necesidades fecas en las aguas superficiales. Ni siquiera si tuviéramos una ciudad de 100.000 habitantes con las aguas usadas, ni siquiera aceptaríamos que las aguas usadas fueran hechas sin tratamiento, ni siquiera en la superficie. O sea, estarían, como usted decía, a 30 metros o más. En este caso, en estas aguas interiores y todo, tenemos esta masa de aporte de nutrientes. Y eso se llama, es un fenómeno que se llama eutrofización. O sea, en el fondo es aportar nutrientes y aportar como abono al crecimiento de algas, microalgas, que pueden ser, capaz que no sean malas, pero pueden ser, a veces son especies nocivas. Entonces esto, lo que yo les puedo decir es que es algo que uno es muy conocido de que puede tener impactos, desequilibrar completamente el ecosistema, pero en Chile no se ha estudiado a nivel regional, hay muy poco estudio.